Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar la tercera clase de atención primaria en salud. El tema es historias clínicas por etapas de vida, atención integral a la familia, el llamado PAIFAM, familiograma, ecomapa y ficha familiar. Las historias clínicas por etapa de vida es el tipo de historia clínica que utilizamos en el primer nivel de atención. Acá tenemos, por ejemplo, en el nivel del 1.1 al 1.4, pues las etapas que vamos a tener en cuenta son de niño, adolescente, adulto joven, adulto y adulto mayor. El tipo de prestación que van a dar estos establecimientos son de consulta externa, hospitalización o internamiento en el caso del 1.4 y bueno, y emergencia, ¿no? En el resto. En el segundo nivel de atención tenemos que no son por etapa de vida las historias clínicas, sino individuales. Y vamos a tener que el tipo de prestación van a ser de consulta externa, hospitalización y emergencia, e igual para el tercer nivel de atención. Acá vamos a tomar vamos a nombrar las normativas vigentes en antecedentes. En el año 2008, el 2 de octubre, pues se dio la resolución 686-2008 que modificaba el artículo 1 y algunos numerales de la resolución ministerial 776 e incorporaba en el texto a los formatos de consentimiento informado y retiro voluntario. En octubre de ese año también se dispone la publicación del proyecto de norma técnica la 022, que lo vamos a ver más adelante. En el 2015, en marzo, vamos a ver que se deja sin efecto el anexo ficha familiar y pues cambia un poco la ficha familiar, ¿no? Y en el artículo 2 se aprueba la nueva ficha familiar. Los cambios en realidad no fueron muy grandes, pero sí son interesantes. Los vamos a ver ahora. En el 2016 se incorpora a la norma técnica la 022 el anexo 6, que es el instructivo para el llenado del consentimiento informado para las actividades de docencia durante la atención de salud. En el 2018 se aprueba la norma técnica de gestión de la historia clínica en salud. Y también en marzo de ese año se aprueba la modificación de la definición operativa del acto de salud e incorpora el numeral 7.4 de disposiciones finales. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad va a ser contribuir a mejorar la calidad de atención de los usuarios de los servicios de salud a través de un adecuado manejo, conservación y eliminación de historias clínicas, así como a proteger los intereses legales de los usuarios, del personal de salud y de las entidades prestadoras de los servicios de salud. Es decir, necesitamos tener bien organizadas las historias clínicas y bien reglamentados el acceso a ellas, tanto para los pacientes como para el personal de salud que las atiende. Los objetivos de este documento es establecer los procedimientos técnicos y administrativos, para el manejo, la conservación y eliminación de las historias clínicas en las instituciones prestadoras, ¿no?, de servicios de salud. También tenemos que establecer, el otro objetivo es establecer el manejo estandarizado del contenido básico que se debe registrar en la historia clínica en relación al conjunto de las prestaciones que se oferta y recibe el usuario de salud, respetando pues los aspectos legales y administrativos del proceso de atención en salud. El ámbito de aplicación en todos los establecimientos, no solo públicos, también privados y mixtos, según corresponde a los servicios médicos de apoyo también. Definiciones operativas, definiciones que nos van a ayudar un poco a situarnos respecto a la normativa. El acto de salud, por ejemplo, es la acción o actividad que realizan los profesionales de la salud, excepto el médico cirujano, para las actividades sanitarias de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, según corresponda que se brinda a la persona, familia y comunidad. El acto médico. La acción o disposición que realiza el médico cirujano en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutico, pronóstico y rehabilitación que realiza el médico en la atención integral, así como los que se deriven directamente de estos. Hay diferencia en el acto médico y el acto de salud. Ya hace un tiempo
algunos grupos profesionales quisieron que se les permita pues realizar el acto médico a otros profesionales. Obviamente esto fue negado. El acto médico es inherente al profesional médico de salud. La atención de la salud es toda actividad desarrollada por el personal de la salud para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud que se brinda a la persona, familia y comunidad, ¿no? El alta, el egreso del paciente vivo de la IPRES cuando ya ha culminado su periodo de hospitalización. La razón de esta alta puede ser por haber concluido el proceso de tratamiento, porque se traslada a otra IPRES a solicitud del paciente o persona responsable. En todos los casos, la decisión es del personal médico. Archivo común de las historias clínicas. En este archivo se integran todas las historias clínicas clasificadas y organizadas según la frecuencia de uso, denominándose el archivo activo y archivo pasivo. Me parece que esto ya lo deben haber visto ustedes anteriormente. El archivo activo de las historias clínicas es el repositorio físico que permite almacenar las historias clínicas que son requeridas con frecuencia por los pacientes y que se mantienen allí hasta por 5 años, después de la última atención recibida por el paciente. El archivo pasivo, el repositorio físico de estas historias que permite almacenarlas y que no han sido requeridas por más de 5 años por los pacientes desde su última atención. También se consideran las historias clínicas parcialmente eliminadas, ¿no? Las que contienen formatos no eliminados. Y el archivo especial, archivo asignado a las historias clínicas de casos médico-legales y de interés científico e histórico. Y asimismo se incluyen los pacientes con cáncer ocupacional por el impacto, ¿no? de estos casos. La auditoría informática es la actividad programada e inopinada que consiste en recolectar, consolidar y evaluar evidencia para comprobar si esta entidad ha implementado controles, protección de los activos, mantenimiento de la integridad de los datos, seguridad informática y uso eficaz y eficiente de los recursos. La carpeta familiar es la que contiene los datos referentes a una familia en su conjunto y su vivienda en la que ésta reside. En esta carpeta se archiva la ficha familiar y las historias clínicas individuales de todos los miembros de esa familia. Pero la carpeta familiar se archiva en el archivo común. O sea, toda la carpeta va al archivo común. El centro consultante, ¿no? Es la IPRES localizada en un área con limitaciones de acceso o capacidad resolutiva y que cuenta con tecnologías de información y comunicación, ¿no? Van a permitir enviar y recibir información para ser apoyado por otra institución de mayor complejidad que la suya, en la solución de algunas necesidades de salud, tanto en gestión, información, educación, comunicación y la prestación de los servicios de salud a la población que atiende. El centro consultor es la IPRES, que cuenta con los recursos asistenciales y especializados y las tecnologías, obviamente, de información y comunicación para brindar a distancia el apoyo a los componentes de gestión, información, educación y comunicación y prestación de servicios de salud, ¿no? Requeridos por uno o varios centros consultantes en condiciones de oportunidad y seguridad. El comité evaluador de los documentos, el designado por la más alta autoridad institucional, se encarga de conducir el proceso de formulación de programa de control de documentos, de eliminación de documentos y transferencia de los mismos. El Comité Institucional de Historias Clínicas, el equipo de profesionales del área asistencial y administrativa, designados por la dirección o jefatura de la IPRES, o red de salud, o red integrada de salud, y que se responsabiliza, ¿no?, por velar por la calidad de registro de las historias clínicas y cumplimiento de la normatividad sobre la historia clínica. El consentimiento informado, la conformidad expresa del paciente y su representante legal cuando el paciente esté imposibilitado de hacerlo. Con respecto a una atención médica quirúrgica, algún otro procedimiento en forma libre, consciente, después de que el profesional de la salud competente que realizar el procedimiento le ha informado de la naturaleza de la atención. Incluye los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y adversos, así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en un documento por el paciente o su representante legal, y el
profesional responsable de esta atención. Los datos personales, la información sobre la persona natural que la identifica y hace identificable a través de los medios que pueden ser razonablemente utilizados. Los datos sensibles. Hay toda una norma acerca de datos sensibles, constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular. Datos referidos al origen racial, étnico, ingresos económicos, opiniones, convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, información respecto a la salud o vida sexual, información de la salud que contiene datos sensibles. El egreso de un paciente es la salida de la IPRES que estuvo hospitalizado o internado, pudiendo ser por alta, retiro voluntario, fallecimiento, traslado a otra IPRES o fuga. Debe incluirse el formato de acta de entrega en caso de pacientes menores de edad. La epicrisis es el documento médico legal en el que se registra el resumen de la historia clínica, ¿no? Que ustedes también ya lo conocen. Se originó por el ingreso del paciente y que debe realizarse de acuerdo a los registros establecidos en los formatos de la historia clínica contenida en la norma técnica. Eliminación de documentos, proceso archivístico que va a consistir en la destrucción de estos documentos autorizados por el Archivo General de la Nación. El establecimiento de salud, aquel que realiza el régimen en régimen ambulatorio o de internamiento de atenciones de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Son dirigidos a mantener o restablecer el estado de salud de las personas. Y las etapas de vida, ¿no? Los grupos poblacionales diferenciados por rangos de edades en función a ciclos o periodos de vida del ser humano. Se establecen claramente en el modelo de atención integral basado en familia y comunidad, niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. La firma digital, que ahora la utilizamos bastante, se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático, ¿no? Que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente va a permitir identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital. Se utiliza una técnica criptográfica simétrica basada en el uso de un par de claves único asociadas a la clave privada y una clave pública, relacionadas matemáticamente entre sí, ¿no? De tal forma que las personas que conocen la clave pública no pueden derivar de ella la clave privada. Aún en el sector salud, pues pocas instituciones la estamos usando. La firma electrónica va a ser el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, ¿no? Que carezca en algunos de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Digamos que es más sencilla la firma electrónica. En el caso de ser desconocida, la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Se invierte así la carga de la prueba, siendo el profesional de la salud quien debe demostrar su autenticidad en caso de un cuestionamiento. La historia clínica, de acuerdo a la norma técnica de salud 139, es el documento médico legal en el que se registran obligatoriamente los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial o inmediata. E inmediata la atención que el médico u otros profesionales de salud brindan al paciente y que son refrendados con la firma manuscrita digital de los mismos, ¿no? La historia clínica ya no se lleva como era antes, o sea, ahora tenemos los requisitos bien claros y los auditores médicos, pues al momento de auditar las historias clínicas, pues van a dar las observaciones, ¿no? Y cada vez el personal ya se está adaptando más a la nueva normativa y pues desde el hecho de tener una letra legible hasta el hecho de que nunca falte la firma y el sello del profesional que atiende al paciente, ¿no? Cada vez estamos mejorando en la calidad de las historias clínicas. La historia clínica electrónica, registrada de forma unificada, personal, multimedia, refrendada con la firma digital del médico, otro profesional, se realiza en estrictas condiciones de seguridad a través de un sistema informático, ¿no?
En nuestro medio todavía sí la están utilizando en el caso de salud y en el caso de algunas clínicas. En el caso de MINSA todavía hay algunos pilotos, pero todavía no está generalizado su uso. La historia clínica informatizada, soportada en medios electrónicos que permiten el almacenamiento, actualización y recuperación en una amplia gama de posibilidades para el uso de la información clínica, procesos y metodologías estandarizadas. Esta historia no utiliza firma digital para refrendar su contenido. La información clínica es aquella información que va a estar en la historia clínica, electrónica o física. Registra al profesional de la salud que atiende al paciente concerniente a la salud pasada, ¿no? Presente o pronosticada, física o mental, de una persona, incluida la información complementaria. No van a incluir los datos de filiación contenidos en la historia clínica de acuerdo a lo establecido en la Ley 29733 de la protección de datos. La información clínica constituye datos sensibles. Y las IPRES, ¿no? Eso ustedes ya lo conocen, los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos, privados o mixtos, creados o por crearse. Realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Estos servicios complementarios y auxiliares de la atención médica también están incluidos y tienen por finalidad coadyuvar también a la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El médico tratante. El médico tratante es el profesional médico que habiendo sido competente en el manejo del problema de salud del paciente, conduce el diagnóstico y el tratamiento del mismo. En la IPRES que hubieran médicos o un grupo de médicos a cargo de la atención en hospitalización, el médico tratante es el que atiende por primera vez al paciente a su ingreso en el servicio de hospitalización, en tanto permanezca en este. Cuando el paciente es trasladado a otro servicio o unidad, el médico tratante es aquel que asume su tratamiento médico o quirúrgico. En ambos casos, en ausencia del médico tratante, corresponde al médico jefe de servicio o quien haga sus veces asumir esta responsabilidad. Lo dispuesto no incluye a los médicos residentes por estar en fase de capacitación, de formación para la especialidad. El programa de control de documentos es un documento en el cual se indica la gestión archivística que establece las series documentales que produce o recibe la entidad pública, pues respecto a sus actividades, ¿no? Precisando el número de años que deben conservarse, los periodos de retención de cada nivel de archivo, hasta la transferencia al Archivo General de la Nación o su eliminación, a cargo del responsable del órgano de administración de archivos. El tratamiento de datos personales, cualquier operación o procedimiento técnico automatizado, ¿no? Que va a permitir la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia, por difusión o cualquier otra forma de procedimiento que facilite el acceso, ¿no? Correlación e interconexión con los datos personales. Ojo que tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de estos datos. Hay toda una normativa al respecto. Transferencia documental, en el cual se trasladan los documentos de un archivo a otro, ¿no? Luego del vencimiento de los periodos de retención. Y el usuario de salud, la persona natural que hace uso de las atenciones de salud. Ahora vamos a ver respecto ya netamente a las historias clínicas, después de haber revisado un poco los conceptos. Pues estas historias clínicas deben estar accesibles al personal y archivo autorizado, ¿no? De los profesionales de la salud durante el horario de atención de las IPRES. Las IPRES pues están obligadas, o el personal que labora está obligado a entregar una copia autentificada de la historia clínica y epicrisis a solicitud del paciente o representante legal. El plazo máximo de entrega es de 5 días. La entrega del informe de alta al egreso del paciente es de carácter obligatorio y gratuito. El ordenamiento de los formatos de atención de la historia clínica es cronológico, considerando primero las últimas atenciones realizadas y las más antiguas al final de la carpeta, en concordancia con las fechas de atención, las cuales deben estar muy bien foliadas de atrás hacia adelante, desde la fecha más antigua a la más reciente en forma correlativa.
No sé si ustedes lo han visto, pero yo pocas veces he visto historias clínicas que lleven o que sigan estos requisitos, pero está en la norma. En caso de omisión, repetición de folios, entre otros, se deberá rectificar la foliación tachando el anterior, con 2 líneas oblicuas y cruzadas. Y a continuación se efectuará la foliación correcta, ¿no? Además de colocarle el término que vale. Firma, nombre y apellido del cargo de la persona de historias clínicas, del archivo de historias clínicas. El número de identificación de las historias clínicas, pues ya por norma es el número de DNI emitido por RENIEC y el carnet de extranjería que emite el Ministerio del Interior para el caso de extranjeros residentes. Y el pasaporte o documento de identidad extranjera para el caso de personas extranjeras en tránsito. A los pacientes sin documento de identidad, las IPRES asignarán un número correlativo de historia clínica provisional. El personal que se encarga de los archivos, pues tiene que estar capacitado, ¿no? En forma periódica, al menos una vez al año, en los aspectos relacionados al correcto manejo, organización, conservación, custodia y eliminación. La IPRES pues debe asegurar que tengan los recursos necesarios para las medidas de protección y vigilancia sanitaria, ¿no? Del personal encargado de estas historias clínicas. El archivo activo, como ya lo hemos visto durante los últimos, que no hayan, los pacientes que están recibiendo o han tenido una atención en los últimos 5 años, y el pasivo, aquellos que no han venido por los últimos 5 años, que van a permanecer por un periodo de 15 años, ¿no? Debiendo después ser transferido al órgano de administración de archivos para ser propuesto a eliminar por el Archivo General de la Nación. El archivo especial, casos médico-legales sin interés científicos o históricos, así como los pacientes con cáncer ocupacional. Cuando se extravíe una historia clínica, el responsable de archivo pone inmediatamente en conocimiento a la dirección o jefatura para deslindar responsabilidades. Si el usuario solicita servicios de salud de la IPRES, se activa la historia clínica conservando su número. Disposiciones específicas también de la historia clínica, la identificación del paciente, que ya la conocemos, teniendo en cuenta los datos, identificación, número de DNI o carnet de extranjería y los datos de la IPRES. El registro de la atención, la información complementaria como los exámenes auxiliares, documentos que sirven como sustento legal, técnico y científico, información complementaria como el formato de consentimiento informado, referencia y contrarreferencia, documentación de seguros y otros que se considere pertinente. La estructura básica de la historia clínica ya la conocemos, ustedes ya lo han revisado: identificación del paciente, registro de la atención e información complementaria. Las etapas de vida, nuevamente, cada etapa de vida tiene su documento técnico. Sería muy, yo les recomiendo de que por favor lo revisen. En la etapa de vida niño, la resolución ministerial 292 y 990, adolescente la 973, joven la 944, adulto la 626, adulto mayor la 529 y la 1147. La ficha familiar, la que utilizamos en el primer nivel de atención. Esta es la última ficha familiar. Como vemos, tienen los datos generales, los datos de la familia, localización de la vivienda y datos sociodemográficos, la visita de salud familiar y las características de los miembros de la familia, ¿no? Incluyendo los nombres, apellidos, edad y sexo, DNI o documento de identificación, fecha de nacimiento, parentesco, estado civil, ocupación, grado de instrucción, también si el tipo de seguro que tiene el paciente, la condición de la ocupación, para registrar cada uno de los integrantes de esta familia. Y posteriormente pues vamos a ver la información acerca de los ciclo vital familiar, el ecomapa de esta familia, los tipos de familia, el familiograma que va a ser registrado en esta parte. Y bueno, de ahí pasamos a los riesgos, ¿no? Identificar de acuerdo a la etapa de vida y también a los riesgos como familia, ¿no? Vemos acá de acuerdo a la etapa de niño, adolescente, adulto joven, adulto y adulto mayor. Vamos a identificar pues cada uno de los riesgos y de acuerdo al número del integrante de la familia, ¿no? Este número que tenemos aquí.
Los riesgos para identificar de acuerdo a la etapa de vida y como familia. Acá lo tenemos un poco más grande como un ejemplo. De acá, por ejemplo, el número 5 en el orden de esa familia, esa persona, pues no tiene evaluación de la cavidad bucal. En el número 4 esa persona, o niño o niña, en exámenes de, me parece que es de parásitos, RPR, sin exámenes. Sí, RPR, hemoglobina, TSH, y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos un joven, por ejemplo, el número 2 de esa familia sin evaluación de cavidad bucal y así. El tipo de familia que tenemos que tener en cuenta, que me parece que ya ustedes también ya lo conocen, el tipo de familia nuclear, donde tenemos a ambos padres e hijos, una familia extendida, con ambos padres o uno de ellos, hijos y parientes en la tercera generación. Ampliada, ambos padres o uno de ellos, hijos y parientes como tíos, sobrinos, etc. Monoparental, el padre o la madre y los hijos. Reconstituida, un hombre o una mujer con hijos que inician una convivencia y forman una nueva familia. Equivalente familiar, grupo de amigos, hermanos, personas solas, etc. Identifiquen en su propia familia a qué tipo de familia pertenecería. El ecomapa, donde vamos a esquematizar el apoyo que recibe la familia de instituciones, programas sociales, organizaciones comunitarias, religiosas, deportivas, entre otros, utilizando los mismos símbolos que se utilizan para las relaciones familiares del familiograma, ¿no? Si existen múltiples redes de apoyo de difícil diagramación, se describen las mismas por orden de fechas, de la más antigua a la más reciente, en el rubro de observaciones. Acá tenemos un ejemplo de familiograma, la descripción es clara, una familia monoparental. Acá tenemos que el papá no está dentro de la familia, extendida con un ciclo vital familiar en expansión, ¿no? Con hijas en edad ya adulta. El jefe de la familia, el señor José, viudo que vive con sus dos hijas, Flor y Teresa y sus nietos, María y Daniel, hijos de Flor, y acá los tenemos. A ver, el señor José tiene una relación distante con sus hijas y entre ellas, pues la relación es estrecha y conflictiva, ¿no? Acá tenemos la relación estrecha y conflictiva. Flor es separada y la relación con el padre de sus hijos está en quiebre, ¿no? No tiene una buena relación. Aquí está. Además, ella tiene una relación estrecha con su hija María, ¿no? Acá vemos la simbología de la relación estrecha con María. El señor José padece de hipertensión arterial, acá tenemos, está graficado, y su esposa pues falleció de cáncer de mama, ¿no? Y su última hija Teresa pues tiene depresión. Acá tenemos dibujado, ¿no? Tenemos acá el gráfico, es evidente si uno maneja bien un familiograma, pues a simple vista puede ver cuál es la situación de toda esta familia y de sus integrantes. También dentro de la ficha familiar tenemos este siguiente registro que nos va a indicar los datos de discapacidad dentro de la familia, si hay gestantes, si hay otros riesgos, si hay puérperas, si hay riesgos como familia y las características también de la familia y la vivienda, ¿no? Respecto al ingreso familiar, al saneamiento de la misma vivienda para ver las condiciones en que vive esta familia. También tenemos lo que es saneamiento ambiental para ver qué tantos riesgos ambientales o de saneamiento tiene la familia. Finalmente tenemos las características de la familia y vivienda, nuevamente como el ejemplo anterior. Acá tenemos un ejemplo marcado, por ejemplo, esta familia tiene agua sin tratamiento, tiene red pública fuera de la vivienda, el material del piso es de madera. Tenemos que la familia cuenta con una mochila de emergencia, que sí la tiene. El material de las paredes es de adobe. Acá eh, la conservación de los alimentos es en recipientes sin tapa. Disponibilidad de transporte propio. Otros no tienen automóvil, ni bicicleta, ni motocicleta. Y así sucesivamente, ¿no? Vemos que el animal, la mascota que tienen, pues no está vacunado, que también es otro riesgo. El ingreso familiar tenemos que tomar en cuenta que se detalla del total de la familia visitada.
Para ello vamos a sumar los montos de ingreso mensual de cada uno de los miembros y de acuerdo al monto lo clasificamos en no pobre, pobre y pobre extremo, según el cuadro que vamos a detallar a continuación, ¿no? A ver, si tenemos que el número de miembros de la familia, tenemos que son 3, por ejemplo, en la medición de la pobreza monetaria. Si decimos que no son pobres, pues tienen que ganar en total más o igual de 876 soles. Pobre hasta 465 y menos de 465 entre los tres, pues sí va a ser un pobre extremo, ¿no? Esa familia. Entonces, y así sucesivamente, de acuerdo al número de integrantes de la familia y el ingreso total, ¿no? de esa familia. En la ficha familiar, finalmente, vamos a hacer el PAIFAN, que va a ser como un plan de ingreso, ¿no? De intervención en esa familia. Acá vamos a ver que en salud individual vamos a poner los nombres y apellidos de aquellos en quienes hemos encontrado riesgos, la edad del miembro de la familia, el problema que hemos encontrado y el acuerdo que hemos quedado con esa familia, el responsable de la ejecución y bueno, las fechas de la visita familiar y si ha sido minimizado el riesgo, si ha logrado disminuir el riesgo o no. Igual en las funciones de la familia, el eje de intervención, lo que se está acordando, cómo vamos a intervenir y si se ha logrado o no se ha logrado. Igual en las condiciones materiales, ¿no? De vida y entornos. En este caso, pues vamos a ver que hay muchas que sí se pueden lograr. Hemos visto como, por ejemplo, la vacunación de la mascota, si la podemos lograr. No sé, la evaluación bucal, por ejemplo, es gratuita. La familia, si tiene CIS, pues va a poder tener su tratamiento gratuito, su control gratuito. Entonces también lo podemos lograr. Digamos que ese es posible, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, el saneamiento de agua y desagüe de esa zona va a ser un poco más difícil, pero igual nosotros podemos colocarlo como un eje de intervención, ¿no? Para tenerlo en el radar para el caso de gestiones, ¿no? Con los municipios sobre todo. Acá tenemos los ejes de intervención individual y las funciones de la familia. Acá son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este pacientito de 4 meses no tiene CIS. Tiene que acudir al establecimiento y en tal fecha se logró, ¿no? Te pongo un check-in que ya se logró afiliar en tal fecha. Por ejemplo, esta pacientita de 16 años sin evaluación bucal, ¿no? Va a acudir para examen estomatológico, responsable es el padre y la madre, y también ya lo logró hacer en esta visita, cuando hemos ido y hemos visto de que ya se ha logrado este objetivo. Así, en funciones de la familia también, por ejemplo, los intereses y necesidades de cada miembro no son respetados por la familia. Se va a acudir al establecimiento, se va a hacer una terapia, también con el personal de psicología y vamos a ver que sí lo han logrado, que sí han mejorado y también vamos a hacer un check-in porque sí lo hemos logrado. En el caso de lo que no hemos logrado, pues quedamos pendientes para una siguiente visita. Y así sucesivamente. La idea o el objetivo es que en al menos 4 visitas logremos disminuir la mayor cantidad de riesgos. Todos los riesgos posibles que estén en nuestras manos deben estar ya, digamos, solucionados. El eje de intervención en condiciones materiales y de vida y entornos. Acá tenemos un ejemplo, presencia de mosquitos en la vivienda y en el entorno, consejería higiene del medio ambiente, responsable de la ejecución, el personal de salud y en esta visita al menos no se logró. Tenemos que lograrlo en las siguientes visitas. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.